Intento recuerdo, somos UTAD, somos una universidad en Madrid, tenemos un montón de titulaciones relacionadas con ingeniería, animación, videojuegos. Concretamente esta masterclass la asociamos más a la parte al máster de arte y diseño visual de videojuegos, aunque sea de animación, porque también se toca en ese máster. Pero independientemente de esto, también tenemos másteres de animación de todo tipo, desde rigging, VFX, compo, pues, de todo. Y nada, si alguno está interesado, salimos que paséis por la web a ver las titulaciones. Así que ya no me entretengo más y ya paso los poderes a Arte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Yo espero que nada, todo lo que pueda transmitir os sea bastante de ayuda. En primer lugar, bueno, darle las gracias a la UTAD. Vale, se oye bien. Por la oportunidad, más o menos me considero alguien de la casa, aunque siempre he trabajado de una manera pues aislada, pero la verdad es que me siento muy cómodo y cuando me han llamado, pues nada, no he dudado y he preparado esta masterclass, esta ponencia, que espero que ya os digo que os interese. Bien, pues tengo compartida la presentación. Voy a trabajar sobre todo sobre este soporte y nada, vamos sin más dilación a comenzar. Hablaremos un poquito de animación de videojuegos y en concreto de dónde trabajo, que como veis en este icono tan llamativo, es Tequila Works, uno de los estudios de animación de videojuegos y desarrolladores de videojuegos de aquí de España. A ver, vamos a pasar. Aquí estamos. Bien, hay cuatro puntos hacia donde lo llevo dirigido, ¿vale? Sé que algunos estáis enfocados a otra área, pero en principio quería profundizar en estos 4 puntos, ¿no? Que sobre todo animadores o futuros animadores de videojuegos. También dirigido, hay un apartado de trucos o consejos para cómo ser un lead en animación, que es un poco es lo que llevo desarrollando estos últimos años. Y obviamente el mundo de los videojuegos es grandísimo. Entonces me enfocaré en la parte de juegos narrativos, ¿vale? Lo que hablemos de videojuegos es juegos narrativos, porque vamos a hablar de uno de los proyectos que acabamos hace unos años y es narrativo, básicamente. Bien, pues, y luego también pues aquellos todos que estéis, pues que seáis no profesionales, pero que os guste un poco el mundo de la animación, tengáis curiosidad, ¿vale? Entre este también. Bien, pues sin más dilación empezamos. La he titulado Animando con gusto. Veréis que hay esa mezcla de Spanglish, ¿no? Ya el propio nombre Tequila Works en sus orígenes ya lo lleva ahí de antemano, pero también un poco por vagancia mía o también por un poco por el flujo de trabajo que solemos trabajar muchas veces en inglés, otras veces en español, pues usar un poco un guiño así de cara un poco a lo que es la presentación. Bien, vamos a ver un poco la representación del gusto, ¿vale? Es en esto. Bien, ¿qué vamos a ver? Voy a ver 3 ingredientes muy básicos que van desde la evolución un poco personal, los trucos y consejos de cara un poco al departamento de animación en concreto de un videojuego y cómo llevar a cabo, cómo hemos trabajado de cara al estudio, ¿no? En el departamento de animación. Luego hablaremos de otro punto que será pues la controversia o un poco la mezcla de 2 mundos, ¿no? Que es la animación de videojuegos versus con la animación de cine, que me parecía muy interesante también tratarlos aquí en relación también a los proyectos en los que he trabajado. Y luego en concreto me llevaré toda esa información y la desglosaremos en el juego Guild, que es el juego que se cerró en 2019, pero que como ha cosechado algunos premios y un buen bagaje, pues me apetecía conservarlo y contar cosas que se pueden contar y ver las tripas, que a veces también eso gusta bastante. Bien, pues vamos a continuar con la primera parte. En relación a cómo he llegado al área de animación, en concreto al departamento de dirección de animación dentro de Tequila Works, pues está cómo ha sido mi desarrollo como profesional en este mundo. Bien, yo comencé en el año 2003-2004, estudiando, acabando la carrera de artes. Venía de
de trabajar, pues hacer, por ejemplo, cosas como ilustración, cómics, etcétera, toda la parte, digamos, de Fine Arts. Y una vez que acabé la carrera, pues decidí estudiar animación pura y dura. Empecé por animación tradicional en un estudio de 2D y luego pues me aficioné a la animación 3D, al mundo 3D. A raíz de eso, pues un poco me picó el gusanillo, ¿no? Sobre todo tengo muy viva la imagen de algún compañero que ahora está o ha estado en Disney o ha estado en otras áreas muy importantes que me aconsejó estudiar 3D, a pesar de que yo dominaba a lo mejor el área de la tradicional, ¿no? Pero bueno, fue un buen consejo, la verdad. Y una vez que estudié, pues inicié algunos proyectos muy de avanzada, vamos, de temprana producción, como son proyectos independientes como este, en donde ya tocaba cosas de VFX. Lo que vais a ver es un poco un compendio de proyectos o que yo he destacado en medio de mi carrera, ¿vale? Este sería uno de los principales en la era un poco estudiantil prácticamente, en donde trabajaba ya animando y trabajando con criaturas. Más adelante, ya en una etapa más profesional, hice algunas colaboraciones, como en este corto que se llama Ideam, que lo dirigió Álvaro Granados, que es un animador ahora de Skydance, y la verdad es que supimos muy bien integrar la parte de animación cartoon con captura movimiento. Se trata de llevar a cabo algo muy interesante, muy visual, en poquito tiempo, y la verdad es que tuvo buenos frutos y cosechó algún premio también. Luego salto un poco a la producción digamos, como digo yo, de batalla o de apretar tuercas, como es animación de televisión, pero también se aprende mucho de flujo de trabajo, buenos compañeros, son series, esto es una serie que se hizo en un estudio que se llama Incapace, en donde hice a lo que me he dedicado prácticamente el resto de mi carrera, que es empezar haciendo rigging y luego haciendo animación. Sabemos que hay dos etapas dentro de la animación de 3D, que sería la parte de rig y la parte de animación. Pues aquí desarrollé las dos y la verdad es que ayudó muchísimo a mi desarrollo, ¿vale? Luego salí un poquito del mercado, ya me fui al cine y trabajamos en Animalcar, que era un equipo grande, ya cine, ya enfocado a una gran plataforma como Netflix, y ha tenido buen bagaje y la verdad que súper contento, sobre todo el tratamiento de la dirección que tuvimos, y ahí trabajé como lead, en este caso de rig, aunque trabajé un poquito animando, haciendo testing, pero más como rigging. Eso no quita que me quitara las ganas de seguir animando, seguir trabajando en otros proyectos, y trabajé breve, pero fue bastante fructífero el aprender flujos de trabajo que luego pues, se podrían desarrollar en otros estudios, en otras áreas, como en este caso un poco yo, que aprendí bastante del equipo que había, súper experto y súper profesional. Luego, otro salto cualitativo, porque el trabajo me llaman para ir a Londres y bueno, estaba trabajando aquí en Madrid y tuve una llamada rápida de un antiguo compañero y me dice, oye, vente, hay un estudio que quieren riggers y en principio era senior. Y nada, estaba convencido para viajar a Londres, pero inmediatamente me llaman para el estudio que ha hecho Juego de Tronos, que es el Ranchito, y entonces fue como una bomba y dije, vale, ya vengo a hacer animación, digamos, tradicional, y es hora de romper un poco el hielo y enfrentarme a un proyecto muy grande como es el Juego de Tronos. Nada, pues ahí aprendo flujos de trabajo muy potentes, ahí será para mí el estudio donde mejores profesionales del CGI, grandes animadores, trabajo con mocap, llevo la supervisión de mocap, llevo planos de layout, aprendo cosas de cámara, aprendo cosas de composición y también asumo una parte de liderazgo que faltaba en ese momento, y la verdad es que es súper cómodo. Acto seguido, pues trabajo una serie de proyectos también de cine, pero un poquito menores, que me hacen relajarme un poco y suavizar un poco el ritmo que llevaba. Y después me viene la gran oferta de trabajar en Tequila Works, es el departamento, el estudio en el que estoy ahora, y que ya voy a hacer 4 años aproximadamente. Me convencieron simplemente viendo el concept de este juego, de Guild, que esperemos que en el futuro lo podamos tener en varias plataformas. Ahora es un exclusivo de Stadia, pero la verdad es que fue un boom mental
ya hablaremos un poquito del mundo de videojuegos y la verdad es que es brutal el equipo, el entorno de trabajo y ya veréis ahora un poco cómo trabajamos. Y eso sería un poco el presente y ahora de cara al futuro, pues si puedo, si da tiempo, pues os mostraré el tráiler del último juego que vamos a cerrar durante el año que viene, que es Son of Nunu, que es una especie de spin-off de League of Legends y la verdad que no podíamos estar más contentos, una carga de trabajo brutal, pero también un aprendizaje y muy fructífero. Pues bueno, es un poco un resumen de mi bagaje profesional. Comentar que aquí he trabajado más como lead animator y también hice los rigs, y aquí un poco parecido, pero ya en una escala de dirección de animación, ya que tenía un lead que es Alex Molano, la verdad que hemos funcionado súper bien. Hablaremos un poquito de ello. Bien, pues para no extenderme, vamos a hablar de técnicas de leading, de liderazgo, y qué puntos comunes yo creo que son fundamentales. 3 puntos, ¿vale? Yo los relaciono con algo que en el estudio también tienen muy presente, muy en mente, que es tener una filosofía, tener un concepto, ¿vale? Ese concepto es, en mi caso, en el caso de animación, viene de la mitología japonesa, que es tener como 3 como asset dentro de un juego, ¿no? Que serían el valor, la sabiduría y la benevolencia, ¿no? Viene de la mitología un poco del ideal budista, en la que me siento muy identificado, ¿no? El ser bastante cauto, el entender a la gente, tratar de convencer pero sin imponer. Entonces todo eso se venía muy bien a lo que trabajamos en animación. Y bueno, y yo lo relaciono, pues, los recursos con la parte del valor, la experiencia, que es el punto intermedio, con la sabiduría o el espejo, y la renta laboral diversa, que a lo mejor os puedes sacar un poco de vuestras casillas porque no tiene que ver nada con animación, pues lo relaciono con la benevolencia o la joya, el valor. Bien, pongo esos puntos que estáis viendo, no hace falta explicarlos muchos, los recursos básicamente son las herramientas que he ido utilizando hasta ahora, pues herramientas como Maya, Mobu es Motion Builder, Mockup, Unreal ahora, ¿vale? Formación artística y técnica, o bien artística o bien técnica, o bien las dos, yo creo que es fundamental para llegar a un punto, digamos, de senior o tener un control sobre tu paradigma laboral. Y creo que la animación tradicional también ha ayudado mucho en mi carrera para desenvolverme mejor. La experiencia, pues, importantísimo. Trabajar con diferentes workflows. Eso es fundamental porque así adquieres una experiencia de cómo hacer las cosas de diferentes maneras y cómo buscar la mejor solución. Trabajar con estilos de animación diferentes, como habéis visto, he trabajado en Juego de Tronos, que es realista, pero luego he trabajado en Pocoyo, que es snappy, que es otro tipo de animación. En muchos casos puede darse a error el hecho de que al trabajar con diferentes estilos pues te rompa los esquemas, pero para mí, y creo que es un beneficio, sobre todo trasladarlo luego a un estudio de juegos, de videojuegos. Eso hace que tengas salud mental, es decir, que estés relajado, que estés tranquilo en tu día a día, y luego pues un trabajo personal que ayuda a separar también los dos mundos, ¿no? Laboral con lo personal o el ocio. Y luego otro punto que yo quería recalcar, que es la red laboral diversa, ¿no? Que es no solo en el trabajo, sino también estrechar lazos de cara un poco a tu futuro laboral, conocer a gente del sector, adquirir conocimientos a través de redes, a través de las escuelas, de las universidades, ir a eventos. Eso yo creo que hace que tengamos aprendizajes diferentes y sea muy nutritivo. Y lo que os digo, pues se entablaba muy bien en 3 iconos, ¿no? Como si fuera un videojuego, ¿no? Como si tuvieras que coger 3 assets que me parecían bastante valiosos a tenerlo en cuenta. Bien, eso hace que el equipo permanezca unido. Muy bien, vamos a ver los puntos claros y así yo creo que vamos también muy al grano y pasamos a la siguiente parte. Bien, para mí el trabajar, el poder supervisar o poder ser un buen lead se basa en estos puntos. Hay muchísimos más, ¿vale? Luego podéis preguntar y no dudéis en interrumpirme si os pregunto al final de la ponencia, pero uno sería el trabajo personal con el equipo, ¿vale? No dudéis en que esto es un trabajo en equipo, que tenemos que estar conectados. Abrir el micro a los compañeros, disponibilidad en remoto,
Es decir, estar pendiente, como ahora en plan de, bueno, tengo el micro, tengo la cámara, ahora que se trabaja bastante así. Filtrar y delegar, es decir, no acumular todo el trabajo tú, aunque seas un senior o un junior, es decir, si tengo un problema, comentarlo, si soy un senior o un lead, lo mismo, y confiar en el equipo. Eso hace que tengas variedad y que no te desgastes, ¿vale? Y luego también claridad de objetivos, eso es algo que lo ponemos muy en mente, ¿vale? Saber exactamente qué es lo que quiere el proyecto. Problemas, también hay que comentar de ellos, pues en remoto en concreto en estos últimos años, pues a veces, como ahora, me estoy fijando en mi cámara y solo me veis pues el de cuello para abajo. A veces das feedback y no sabemos reconocer cómo está la persona, si siente una emoción, si no. Y eso pues estamos ahora aprendiendo, es una fase yo creo de aprendizaje y de entender el lenguaje verbal de otra manera a la hora de recibir y dar feedback. Vale, voy a pasar por aquí porque sería el siguiente punto, que sería qué cosas relacionamos, qué cosas son similares a los videojuegos y qué cosas, bueno, comparativa entre videojuegos y el animador de cine, ¿vale? Hablo de animador de cine, de VFX, de una película de animación, etcétera, ¿vale? De integración, etcétera. Porque tiene pipelines y workflows similares. En cambio, en videojuegos, lo que veis a la izquierda no. Vale, pues qué cosas, no quiero tampoco decir que una cosa es mejor que la otra, sino qué cosas me he llevado de mi experiencia para el estudio de animación de videojuegos, para Tequila Works. Pues hablamos del animador de videojuegos, busca el feeling. Es decir, que cuando el player, el jugador, esté con los mandos, una cosa de la que os voy a mostrar que me siento muy feliz y es tener un mando de una consola en mi espacio de trabajo, es decir, que tengo que jugar para sentir lo que va a sentir el jugador, en contraposición o en relación con lo que ocurre con el cine, que es el appealing, ¿no? El que sea atractivo, porque el elemento hacia el que va dirigido es un elemento pasivo. Entonces ahí donde se produce la mayor diferencia y quería remarcarla, ¿vale? Para que lo tengáis ahí en cuenta. Vamos a descomponerlo un poco más. El animador de videojuegos, pues ya digo, tiene que tener muy claro el game feel, la sensación del juego, es tiempo real, es decir, ocurre todo en directo. Hay mucha iteración, que es un poco probar y error, y se basa más en body mechanics. Y luego en animación de videojuegos se usa mucho el compartir animaciones. El trabajo en equipo es muy grande, es muy amplio, no quiere decir que sea más o menos que en cine, pero es fundamental. Eso no os olvidéis que es un trabajo básico, salvo que hagáis un juego solos, que también puede ocurrir, ¿no? En cine, en comparativa, pues la narrativa en vez del game feel es punto clave, el tiempo real versus la reproducción, y en vez de iteración hay más planificación, se planifica mucho más. Y en contra del body mechanics está el acting, ¿no? Que hay muchas veces en donde la animación de cine no hay tanto body mechanics o es menos relevante que el acting, que es lo fundamental, ¿vale? La diferencia entre compartir animaciones es que en videojuegos compartimos más animaciones, quiere decir que yo puedo dejar una animación y la puedo coger otro y remontarla o mejorarla, y en cine suele ser más planos independientes. El trabajo de equipo, digamos que para mí es similar. Bueno, vamos a ver algún desglose más. Aquí lo tenéis un poco extendido, que es con 4 puntos que son característicos, como un idle, walk, body mechanics y acting, y me gustaría verlo ya in situ en una animación. Aquí tenéis 4 tipos de animaciones, estilo de videojuego, del proyecto en concreto. El idle es una acción básica que sirve para definir al personaje en su estado natural, igual que el walk, pero el walk ya define la métrica o la distancia, ¿vale?, que va a recorrer. Luego tenéis de nuevo los body mechanics, como veis es una acción de están atacando a uno de los enemigos del juego, y ahí se fundamenta en body mechanics, en mecánicas del cuerpo. Y el acting, lo que veis a la derecha, al final, normalmente es exclusivo de las cinemáticas, ¿vale? Pero también se puede hacer para testear al personaje. Bien, por concluir esta diferenciación entre cine y videojuegos, el flujo de trabajo se basa en diseño, primero, la iteración es cíclica, animación, código, level, así va un poco todo,
y siempre se va retroalimentando, ¿vale? Depende mucho de estos departamentos, de todos los departamentos, en definitiva. No he puesto arte porque, digamos, no es fundamental igual ahora mismo para la animación, aunque es relevante para la preproducción. Si no hay un consenso entre esos departamentos, pues la animación no se llega a concluir. Vale, pasamos un poco, aunque también de corrido, por lo mismo, pero en una animación de películas, como sería un idle, como sería un caminar, como sería un body mechanics y un acting, por ponerlo en comparación. Si os fijáis el idle, a la izquierda, esto es un proyecto en los que estuve trabajando hace años. El idle se usa más para crowds, para simulación o para elementos que aparecen en segundo plano, en contraposición con un juego que es un elemento fundamental. Tú estás jugando, dejas de pulsar y lo primero que aparecerá será un idle. En cine, el walk es curioso porque, si os fijáis, buscar alguna peli en donde se vea un caminar de cuerpo entero va a ser muy difícil. Se falsea más el caminar, sirve más para representar desplazamiento y punto, y a veces se intenta casi evitar, ¿no? Porque es una animación muy compleja cuando tienes que incluir diálogo como en el que estáis viendo en segundo lugar. El body mechanic está representado aquí con una escena de uno de los personajes que se transforma en un caballo, y lo ventajoso aquí es que se utiliza una cámara fija. En cambio, en videojuegos, perdón, pues tienes normalmente 360, es decir, tiene que hacer funcionar la animación desde todos los puntos de vista, lo cual eso hace que sea un poquito más complejo, ¿vale? No quiere decir que se quede mejor o peor. Y el acting, pues el core fundamental de una película, ¿vale? A diferencia normalmente de un juego, aunque sea narrativo. Fijaos, el pipeline de una peli pues, es más lineal, representar ese pipeline, mientras que en videojuegos es como una especie de algo cíclico, ¿no? Que es bastante, la verdad es que es muy, muy entretenido trabajar en videojuegos porque siempre aprendes de otros departamentos. Vale, pues vamos a pasar a la parte gorda de la presentación, que es un poco el flujo de trabajo, todos los aspectos que rodean a la parte de animación de Guild, y un poco que veáis también algún truco, algún consejo, y luego pues si puedo os respondo. La mayoría de cosas que vais a ver aquí prácticamente o parten de desarrollo personal, o he trabajado en ellas o me he involucrado prácticamente en ellas al 100%. Por tanto, está bien por si tenéis alguna duda y podéis comentar, ¿vale? Que siempre hay los entresijos, son bastante interesantes y curiosos, ¿vale? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. No hace falta leer nada, ¿vale? En este caso, pues partimos de lo que es el desarrollo pues, del personaje principal. Lo llamamos el player, ¿no? Se llama Sally. No voy a haceros simplemente una breve introducción del proyecto. Este proyecto, este juego, trata sobre la vida de Sally y su prima, Emily. Y la narrativa o la trama recorre o engloba el mundo del bullying o del acoso escolar, en este caso. Entonces, sobre ello circula todo el juego, trabajando con los diferentes aspectos de lo que sería el acoso y materializándolo, en este caso en enemigos o en monstruos, que son los que se ven a lo largo del juego. Fuimos muy, muy delicados en el estudio, y la verdad es que tuvimos asesoramiento también a nivel artístico y psicológico a la hora de cómo es alguien que sufre este maltrato, y la verdad es que tratamos de hacerlo desde el punto de vista también lógico y entretenido, pero también con tacto, ¿vale? Con gusto. Bueno, vamos a la parte de la preproducción de animación. Recordar que el sustento de un juego no es la animación, hago hincapié en eso. O sea, la animación lo que va a hacer es vestir el juego, lo que va a hacer es generar la parte cosmética, atribuirle una serie de aspectos que hacen que sea más bonito, con más gusto y que tenga calidad, ¿no? Sumar calidad. Pero nuestro sustento está en la narrativa, en concreto en este juego, y en la parte de diseño y arte, ¿vale? Que reside para mí el gran potencial.
Por tanto, el punto de salida sería en el soporte de arte, que es la ventanita que tenéis a la izquierda. Arte y animación se juntan aquí pues, para desarrollar los personajes, ¿vale? Os pondré algunos ejemplos de algún personaje, de algún concept aprobado, ¿vale? Que se pueda mostrar. Y aquí veis al personaje principal. Si veis la imagen un poquito más grande, muy alegre no está, la verdad. O sea, desde el punto de partida ya veis un personaje un poco, no es deprimido, pero sí que está preocupado, ¿no? Tiene que buscar a su prima y entra en un mundo de, no digo de terror, pero sí que es bastante creepy, ¿no? Bastante da miedo. Aquí tenemos las referencias en un segundo lugar. No sé si mostraros... En este caso, decirme si veis esta hoja, que me he salido un momento de la ponencia, pero en principio no es demasiado relevante. Vale. Esto es una hoja de Confluence, que es donde metemos toda la info de los proyectos. Y más que nada, no voy a entrar en detalles, pero es todas las referencias que hemos ido acumulando, las he plasmado aquí en una hoja de Confluence, que es una especie de Excel, en donde cada animador puede buscar qué animación le toca, o qué cinemática le toca, o qué personaje quiere estudiar, o qué feature quiere hacer, o acción, y puede buscarla aquí. Aquí pues tienes, voy a aumentar aquí un poquito, Sally, pues tienes referencias de muerte, locomoción, de giro, algunas no me ha dado tiempo a actualizar, pero bueno, tienes los encuentros de cinemática, pues puedes tener referencias de narrativa, de acción y de pose. Entonces, mi labor en este caso era construir este contenido para que luego el animador, con un golpe de vista, pudiera tener mucho más fácil la labor de animar. Aunque luego el animador, en este caso, o yo mismo, si tengo que animar, le doy un contenido único, ¿no? En este caso, ¿vale? No somos robots, por suerte. Bien, pues son dos referencias muy claras. Como podéis ver, igual la de abajo se ve menos, que es el Inside. Es un juego indie brutal. Si no lo habéis jugado, os lo recomiendo. Yo aparte tuve la suerte me lesioné, ya cuando tienes cierta edad y tienes un peque y tienes que subir y bajar, con él en brazos, pues tuve una pequeña lesión, unas vacaciones, y entonces lo que hice fue sacar el juego y nada, le dediqué el tiempo suficiente para acabarlo y la verdad es que fue muy, muy fructífero. Bien, el tercer punto es el mapa de influencia, que es plasmar mediante imágenes cómo es cada personaje. Esto estaría orientado por personaje, ¿vale? Si el personaje de Sally es deprimido o es triste pero tiene mucho ímpetu, es ágil, sigilosa, etcétera, etcétera, pues en este mapa de iconos pues se refleja una serie de representaciones visuales. Si el protagonista, por ejemplo, da tortazos con la mano abierta, pues buscamos personajes de la WWF, o si el personaje, por ejemplo, escupe hielo o lanza bolas de hielo, pues buscamos referencias que tengan que ver. Pero eso es muy visual. Esto sería el Influence Map. Lo que veis aquí, quitando It y la serie de Netflix, ¿vale? Sí que son referencias reales, el resto me lo he inventado yo para la ponencia, pero para que veáis un poco a nivel icónico lo que puede verse, ¿vale? En una producción real, ¿vale? Entonces cogemos el soporte de arte, las referencias, cogemos el mapa de influencias y antes de animar, todo eso previo a animar, pues lo metemos en la coctelera y buscamos un equilibrio importante, ¿vale? Lo más necesario es eso, buscar el equilibrio. El equilibrio se basaba en que sea todo muy contrastado de color, pero también que fuera de cierta manera oscuro y que fuera un poquito, que diera miedo, ¿vale? Bien, pasamos a lo siguiente. ¿Cómo encontrar el estilo de animación? Para mí, como os he dicho antes, como siempre intento buscar algunos puntos como muy, muy característicos, que se reconozcan, que sean muy claves, y con 3 puntos yo creo que es suficiente. Tenemos que buscar un objetivo que es creíble, pero suficientemente llamativo, que es como, vale, es creíble, cuando le explicas esto a un animador, le da un poco de vueltas a los ojos porque es como, vale, es creíble, pero ¿cómo puede ser llamativo? Bueno, pues tienes que buscar un punto común. Para conseguir ese punto común se buscan 3 bases. Esto es algo que yo elaboro, no es algo que
qué marco a fuego y que sea obligatorio, pero sí que buscamos animación naturalista, ahora os explico un poquito, animación snappy o cartoon y animación realista, ¿vale? Vamos a poner como ejemplo animación naturalista cualquier cosa de Disney o la peli que os he enseñado de Animal Crackers es naturalista, es decir, no es muy exagerado, se basa en figuras humanoides, ¿vale? En este caso usamos un 50%, es decir, se ven elementos naturales y eso hay que marcarlo desde el principio para que se vea creíble en este caso. Luego del snap, es decir, la animación muy exagerada, pues buscamos un 30%. Podemos poner como ejemplo Pocoyo, no es realmente exagerado, pero es snappy, es decir, que el personaje para hacer un movimiento se queda suspendido en el aire, prácticamente no hay rebote o no hay frenada y luego baja con una intensidad grandísima. Entonces eso da un efecto muy llamativo, ¿no?, que se buscaba. Y en este caso no en el personaje protagonista, pero a lo mejor en enemigos o en bosses sí que se podría hacer. Y realista, pues muy poquito, ¿vale? Sobre todo para que es un juego que tiene unas implicaciones digamos, educativas casi, pues tendríamos que estar con los pies en la tierra y plasmarlo, ¿vale? Pues esos 3 elementos son los que usamos, ¿vale? Para llegar al estilo. Bien, voy a hacer un pequeño respiro y pasamos al siguiente punto. Dentro de la producción de Guild os voy a dar datos, ¿vale? Que siempre viene bien. Espero que no se os hagan bola, ¿vale? Como aquí, pero me parece interesante por lo menos tenerlos ahí en cuenta. Vale, pues simplemente pues lo tenéis ahí delante, que un poco quién lo desarrolló, Tequila, el PEGI, que es un poco el target hacia donde va dirigido, que es 12, y algunos ejemplos de premio, ¿vale? Está para la desarrolladora Stadia de Google, y bueno, pues en adelante veremos hacia dónde va. Bien, pues el equipo, aquí los tenéis, simplemente mencionarlos. La verdad es que es un equipo súper majo, hemos trabajado con mucho tiempo también, no hemos tenido demasiado crunch, no hemos tenido un empuje brutal y sí que hemos mantenido bastante la tensión en todo momento y la verdad es que ahora, pues al trabajar con otros proyectos ya nos conocemos y vale la pena, ¿no?, haber tenido esa experiencia previa. Como os digo, me preguntáis si el estilo de animación viene decidido por el lead de animación. Sí. El estilo de animación de base viene, en Tequila Works, viene de base por el lead de animación, pero siempre hay un conclave con arte y con el director de proyecto. Cuando se unen esos tres puntos, director de proyecto suele ser un diseñador, arte y animación, pues se busca esa pauta, ¿vale? Yo, por ejemplo, esos tantos por ciento los definí al principio una vez que vi arte. Claro, sin ver nada de arte, pues no tengo ni idea de por dónde tengo que tirar, ¿vale? Y esas pautas luego las vemos en consenso, ¿vale? Y luego la supervisión, ahora hablamos de ella, pues va por filtros, va por estados, ¿vale? Depende. Aquí tenéis un equipo que no es muy grande y la verdad es que era fácil de llevar, en definitiva. Trabajé con Enric también y la verdad es que muy agradecido. Número de animaciones, por si os interesa. Unas 417 de Sally, ¿vale? En total. 90 grupos. Quiere decir que un grupo es un stagger o un dodge. Un dodge es un grupo que tiene 4 direcciones o las que quiera el diseñador. Ahí ya dependiendo de la calidad. Hay unas 40 cinemáticas aprox, porque hay muchas que las genera Level Design o cinemáticas de cámara. Ahora estoy viendo las cifras y digo, madre mía, qué barbaridad de cinemáticas. A mí me encantan, pero si no tiene justificación, mejor eliminarlas. Y un equipo pequeñito en principio, ¿vale? Aunque es muy cómodo. Esos son los software que utilizamos, incluso Blender y Motion Capture. A ver si ahora da tiempo a verlo. Bien, más datos. Sally tiene unos 172 huesos y una geometría aproximadamente lo que veis ahí, 56.000. Luego se redujo. La ventaja de trabajar con un soporte tan potente como Stadia es que podíamos haber metido la geo, bueno, tiene la geo de una película. O sea, el hecho de mantenerme en el mundo de los videojuegos es porque ya prácticamente se parece mucho a nivel rig y a nivel animación al cine. Otro personaje como Helplessness, que es un boss gigante, fijaos que tiene menos joints, se le ve menos y menos geometría, se le ve más oscuro y más alejado, ¿vale? Personaje principal, más información,
un personaje secundario, salvo que se vea en una cinemática, menos. Siempre está luego la opción de hacer LODs. Bien, luego comentamos el tema de poder compartir, porque todavía tengo alguna imagen que a lo mejor no tengo permisos, en principio sí, pero luego lo diré. Vamos a hablar del gameplay workflow, ¿vale? Tenemos gameplay, que es el bruto del juego, y tenemos cinemáticas, ¿vale? Que es otra área importante, pero no vamos a tratar todo con el mismo nivel, trataré de salpicar un poquito. De izquierda a derecha tenéis el blockout, los conceptos ¿vale? Puede haber concept por arte, puede haber concept míos o de otro animador que dibuja, ahora veréis, y desarrolla una animación. Se pasa a Maya o a Mobu, en este caso más Maya, y se definen las métricas con diseño y el frame data, que es el punto que tenéis en tercer lugar, ¿vale? Frame data es el número de fotogramas y cuando se produce el link o el hit, es decir, el punto de contacto con el enemigo, ¿vale? Eso se define por diseño y nosotros le damos soporte visual. Luego se pasa a Unreal y luego, como veis, se produce esa iteración que es cámbiamelo, no me lo cambies, esto ha salido bien, el diseñador te pide unas métricas diferentes, tú te enfadas, etcétera, etcétera. Entonces al final se produce un bucle, era broma lo de enfadarse, porque al final aprendes un montón, ¿no? De cómo comprimir el contenido rápidamente. Y se llega a un primer pase, y ese primer pase pues se vuelve a definir iteración y se llega a polish, que sería el último donde ya descansas. ¿Veis un poco el flujo de feedback que tenemos, que suelo hacer yo? En el blockout, arriba a la izquierda, abajo, se da un feedback. Ese feedback es súper plano, es decir, cambia esto o cambia la pose, pero no entramos en detalles. Una vez que se aprueba ese feedback, se pasa a diseño, que se aprueba o no, y luego va a primer pase. Dentro del primer pase se da otro segundo feedback, en donde ya sí que entro en detalles de hazme un overlapping más bonito, trabaja ya la cara, no dejes los ojos en blanco o cosas muy, muy claras, ¿vale? Después ya se aprueba de nuevo si hay algo más iteración y se pasa a polish, que pueda ver si hay en las producciones en las que está con Tequila Wars tenemos mucho margen de tiempo y sí que hacemos polish, que eso es nada, vamos, un lujo. Si todo va mal, pues ocurre esto, porque nos enfadamos y, como decía, hay frustración. Normalmente pues no intentamos que no llegue a ese puerto pues con todos estos filtros, ¿vale? Bien, aquí tenéis unos ejemplos, ¿vale? De animaciones. Concepts, tenéis animaciones de concepts, significa que no entran en gameplay. Te puedes tirar una semana, 2 animando y eso simplemente es para que demos feedback, para que Arte vea si encaja bien pues la mochila del personaje, no tiene clipping, es decir, que no intersecta. Podemos hacer un 2D drawing, que es esto lo hice para la presentación, pero es un ejemplo de los muchos que hicimos en 2D. Hay animadores que hacen 2D y pintan primero de animar. O luego pues pasamos a la parte de gameplay, que es el blockout o blocking, ¿vale? Lo que veis a la derecha del todo es un blocking, aunque veréis que está bastante animado ya, ¿vale? Es una acción muy concreta y esa acción, aunque dure, imagino que esta puede durar 7-8 segundos, pues se desglosa por partes para que el diseñador luego lo componga, ¿vale? Y en este caso, si va todo bien, pues llega el diseñador y te da el aprobado y mola, ¿vale? Sobre todo porque lo ves en el juego, pruebas en el juego y la verdad que es muy gratificante, diría que casi más que ver un plano de una peli, cuando tú lo juegas directamente. Hablamos un poquito de las cinemáticas, hasta ahí un poco el proceso de gameplay, que como veis es muy reducido, pero es bastante encorsetado. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. El proceso es parecido, aunque en este caso nos basamos del storyboard. No voy a entrar igual tanto en detalles porque es más parecido al cine. Y como veis, pues se utiliza el layout. Todo lo que yo había aprendido en Previso layout en cine, lo he incorporado aquí. Es decir, el workflow de cualquier película que se basa en unos procesos de preproducción muy potentes, pues lo he tratado de incorporar aquí. Y obviamente el equipo también venía la mayoría de cine y entonces asumimos ese flujo de trabajo en cinemáticas. Hay un blocking, hay cámara, se animan ambas cosas por el animador, aunque podemos animar dentro de Unreal todo ello, pero preferimos trabajar de momento en Maya.
Hay mucha iteración, pero bueno, la narrativa se supedita al gameplay, es decir, si yo me paso de contenido de una cinemática y no tiene sentido con lo que hay en el gameplay, pues no es válida. Es mejor hacer una cinemática cortita que explique lo que va a ocurrir, por ejemplo, que vas a darle un objeto a un NPC y ese NPC pues cobra vida, pues haz la acción de darle el objeto. No hagas todo el recorrido hasta donde llega. ¿Por qué? Porque tú un gameplay no sabes dónde va a acabar el personaje. Entonces, ese tipo de trucos se adquieren más jugando que viendo cosas de animación puras y duras. Bien, pues aquí también hay un retail, hay iteración e implementación, que la implementación la hace diseño, el código, y ya pues se hace el polish, que es cuando disfrutamos. Bien, os muestro esta diapositiva brevemente porque es lo que hacemos en Maya. Por una parte hacemos todo, prácticamente la animación del personaje y la cámara. Y por otra, en Unreal se monta, se ve poquito y tampoco quiero entrar en detalles porque es bastante, es como muy profundo, pero básicamente es como meter la animación dentro de un editor, dentro de editor 2D. Pero en este caso pues es el juego, ¿vale? Podemos hacer fade-off, podemos hacer mezcla entre animaciones y es una labor bastante laboriosa, pero muy, muy divertida y la verdad es que juega un papel importante dentro de un juego, ¿vale? Bien, os voy a mostrar algunos detalles de la producción. Estos son concepts aprobados, están en el libro de arte del juego, bueno, de Tequila, de los 10 años de conmemoración. Esta es la taza conmemorativa, no sé si se verá, ahí. Y bueno, ya aprovecho. Y tenéis un poco lo que quería mostraros, un poco un flujo de trabajo con este personaje, que es muy divertido. Bueno, divertido, tiene una pinta poco agradable, la verdad, y poco amistosa, que fue bastante agradecida, en definitiva. Bien, aquí tenéis un poco las dos partes típicas, ¿no? Que se ve es el proceso en animación de Maya y el proceso final, ¿no? Que tiene obviamente todo el vestido, como veis tiene un desenfoque, tiene la atmósfera, tiene las luces, las texturas, las monta los departamentos respectivos, ¿vale? Nosotros generamos la animación. Quería hablar de este es un punto, espero que lo entendáis, ¿no? Es breve, pero bueno. Mirad, este GIF representa un momento del juego en donde uno de los personajes, el personaje en concreto, protagonista, es perseguido, ¿vale? Como veis hay unas manos, que es de este personaje, ¿vale? Que la persiguen a Sally. Animación muy compleja, con muchos elementos y a priori tenemos un personaje que está modelado entero. Pues aquí lo curioso que llegamos a hacer con esta es, primero, unos testing, estos tests no están finos, pero, perdona, que estaba leyendo, no sé si estáis preguntando algo. Vale. La idea era buscar concepts de este personaje a nivel estilo, como sería, fijaos ya con la escala tan brutal que tiene, pues me parece muy interesante de cara a lo que iba a ser el progreso del personaje. Esos tests ayudan a definir esa escena. Y esta escena, este momento del gameplay, se hizo de esta manera. Os muestro el truco, que siempre da mucho interés y yo creo que es bastante ilustrativo. Como veis, se ven los brazos en esta parte, pero en realidad lo que hicimos fue cortarlos. Luego el personaje sale sin con los brazos, vamos, el personaje sale entero en otros momentos, pero aquí en concreto cortamos cabeza, cuerpo, brazos para conseguir ese efecto, ¿no? de primer plano, que en gameplay no podríamos hacerlo de otra manera, ¿vale? Aparte con esas manos como veis tan gigantes, pues más difícil. Vale, voy a pasar ya brevemente a otras facetas, que serían el rig, que está hecho en Gear, que es un open source, aunque nosotros desarrollamos cosas y tenemos soporte con Miguel Campos, que es el desarrollador. Y la verdad es que estamos muy contentos, todavía estamos usando en Gear, hacemos nuestros añadidos, pero muy bien, la verdad. Es un rig fácil de montar y en este caso podríamos ir editando y sumando contenido según vayamos avanzando en la animación. En videojuegos parece que es muy estático todo, pero hemos tenido que quitar joins, poner joins, añadir geometría, etc. Y no hemos tenido problemas. Bueno, aquí tenéis un picker del personaje, un poquito más modesto.
Y luego tenéis algún otro personaje que me apetecía mostraros porque son retos, siempre algún personaje tan extraño como este, que se desmontaba la cabeza, y aquí tenéis varios test que hicimos. Bien, pasamos a la simulación. Esto no me importa, igual si puedo os paso capturas o luego os hago una presentación de aquellas cosas que puedo compartir. Estas sí, porque estos son los datos exactos de la simulación de la tela de Sally. Y bueno, la verdad es que fue un trabajo muy divertido, ahí le dediqué tiempo y aprendí una herramienta nueva como es el Cloud Simulation, a pesar de que ya venía de hacer cosas de simulación, pero en este caso con el Unreal. Esto nos permitía pues tener algo más creíble, esta parte del realismo, pues mostrarla en algo sin tener que animar, ¿vale? Hicimos un proxy, ahora os muestro lo que es, y permitía tener una geometría de baja, y encima la que arrastraba era la geometría de alta poligonización. Luego hicimos algunos tests, tenéis en la imagen de la izquierda pues la comparativa con diferentes valores. Bueno, tocábamos un poco pues la densidad, tocábamos la fricción, tocábamos la dureza, etcétera, cantidad de valores que muchos son prueba y error, y comparábamos en dos ventanas pues para ver si os fijáis en el circulito verde, hay un pequeño glitch, que es verdad que ahora lo veo y digo vaya tontería porque lo corregimos, pero viene bien empujar y conseguir que se llegue a ver perfecto, ¿vale? En esa parte. Lo mismo con el pelo, aquí tenéis pues, tuve que hacer varias versiones del pelo, pues no os podéis imaginar, y porque fijaos, en la de la izquierda se veía así, se veía al principio así, como podéis ver destrozado, luego ya se mejoró bastante, y os muestro cómo conseguimos que se viera mejor, que es poniendo una peluca plana. Básicamente eso lo que hicimos fue que fuera más sencillo, que deformara, y el efecto pues fuera más parecido a un pelo de verdad, a pesar de que luego la geometría que iba por debajo pues es algo sencillo. Vale, os muestro un poquito por ir avanzando, herramientas también que usamos. Esta herramienta, bueno, generamos diferentes tools internas, y esta la desarrollé yo, que no soy programador, pero sí que cuando tengo tiempo pues cuento con algún compañero que desarrolle y le podemos preguntar. Esto era pues para posar al personaje y copiarlo en el estado que quisiéramos, de cara a un montaje de una cinemática, de cara a cualquier otra prueba que quisiéramos hacer. Ahí tenéis un poco el personaje también bastante creepy. Utilizamos retargeting, como veis aquí se ven dos personajes con la misma animación, y en este caso usé Motion Builder, que tenía mucha experiencia en este caso Juego de Tronos, en las escuelas que había trabajado dando captura. En este caso es animación tradicional, pero podríamos utilizar en cualquiera de los momentos ambas animaciones en diferentes personajes. La verdad es que os estoy mostrando las trampas que hacemos, pero no, luego hay que retocarlo, ¿vale? Bien, ya vamos recta final, otras herramientas como el Time Method Editor, que es una herramienta de mallas propia pues para buscar el estilo, mezclando entre sí. Y luego pues vamos cerrando con el mundo del mocap, que sí que me gustaría darle validez o darle un punto. Aunque Tequila Works, remarco, es un estudio que para mí somos como los galos resistiendo y haciendo animación tradicional porque queremos hacerla con gusto y detallada y con un estilo. Sí que en algunos casos, casi como por juego o por interés, hacemos algo de captura ya que tenemos las herramientas. Este es un personaje que ya os digo que sale, que es gigantesco, y os desgloso un poquito. Arriba a la izquierda es la captura real. La verdad es que lo hicimos con un animador que mide 2 metros, o sea que ya tenía presencia en sí, pero luego habría que retocarla, habría que animar en malla, retocar cosas y no queda tal como se muestra directamente, ¿vale? Y como veis la comparativa en la derecha, veis las diferencias entre la animación de captura y la animación de luego que se toca, ¿vale? Retocada. Vale, pues más o menos hemos cerrado. Ahora podemos abrir un apartado, me parece, de preguntas. Y las conclusiones, y lo que me parece, vamos, creo más relevante es 2 puntos: el trabajo en equipo, lo que nos llevamos, y la experiencia, ¿vale? Como con esa frase, ¿no? De solo con las cosas más grandiosas serán realizadas por el equipo que esté más compenetrado, ¿vale? Yo creo que eso es en lo que trabajo cada día, en estar unido, en interconectar a los departamentos, y esto es lo que luego llegamos a cabo conseguimos un gran proyecto.
Y la experiencia, en definitiva, trabajar en diferentes áreas, nos da la confianza y el conocimiento. Ok. Y luego, pues, a veces saldrán cosas como estas, que son errores claros, pero que son divertidos, ¿vale? Como conclusión. Así que, bueno, pues, muchas gracias. Os dejo esta pantallita puesta, por si queréis preguntar. Y nada, pues, el teaser o el tráiler de Son of Nunu sería el proyecto próximo. Y en principio, pues, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, que tengáis alguna pregunta y si no, pues ahora hablamos. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, mira, perdonad porque ahora, si queréis, voy viendo las preguntas. De David Pérez, si queréis. El dibujo técnico es importante también. Sí, por ejemplo, para Level Design yo creo que es importante porque tienen que generar mapas, ¿vale? No entro mucho en detalles porque no es mi área, pero sí que yo hice dibujo técnico, pero era una asignatura, ¿vale? No creo que sea fundamental, pero te ayuda a entender el espacio, básicamente, entender el espacio. Otra pregunta. ¿Qué estilo consideras más complicado de manejar o cuál requiere de más tiempo? 2D versus 3D. Eso sería otra ponencia, ya lo haremos en una siguiente ocasión. Para mí el 2D, vamos, sin duda alguna. ¿Vale? Yo estudié animación tradicional y bueno, si habéis hecho algo, si tenéis experiencia en algo de 2D, es mucho más complejo el 2D, pero también es más libre. No tienes el problema de un rigger que te haga algún bugs o te genera algo que tengas que resolver de otra manera, y creo que se mezcla la libertad del 2D y la gran dificultad artística. Es mucho más artístico el 2D. Y el 3D tiene ese punto técnico, pero que yo creo que a mí, vamos, soy una persona que venía del artístico y creo que si tenéis la mente abierta al final aprenderéis ambas cosas si queréis, ¿vale? Y ahora mismo a nivel producción hay más 3D, pero bueno, hay muchos estudios aún de 2D. Siguiente, Vicente González. ¿Qué software recomiendas para alguien que está iniciando, tanto para 2D y 3D? ¿Qué tan recomendable es iniciar con software free? Súper recomendable, pero si vas a meter un software en producción es más difícil. Me refiero a que tú puedes aprender Blender, por ejemplo, como os he comentado, yo uso Blender para 2D, pero luego en el estudio no animamos en Blender. Entonces, bueno, te va a servir como base, pero bueno, yo te recomendaría Blender, en definitiva, ¿vale? Yo creo que es un software bueno. Pero si ya vas a trabajar o quieres aspirar a trabajar en producción, pues ya sabes que tienes Maya, tienes 3D Max, etc. En concreto para personajes tira por esos dos, o Blender, Maya y Max. Markel González. Cuando se hace la animación, el tema de iluminación, colores y todo eso, también lo llevan los propios. Creo que te he respondido con alguna de las ponencias, llevan los propios animadores. A ver, yo cuando trabajo como lead, yo ilumino, coloco cosas, pero de cara un poco a la previsualización. Incluso le pongo texturas, hay animadores, el otro día que me pusieron como unos bocadillos, porque eran unos golpeos, y en medio del hit ponían un bocadillo de pum, pim, pam, ¿no? Unas onomatopeyas. O sea, todo eso ayuda. Pero en el trabajo final, tú te echas a un lado y hay un departamento que es el de arte e iluminación, que es el que lo hace genial, y confiar en ellos que, vamos, que funcionan muy bien en cualquier área. Bien, ¿qué consejos podrías dar a alguien que está volviendo al campo de animación tras dos largos años de inactividad por culpa de la pandemia y no está buscando su primer trabajo como animador junior? ¿Vale? Mi consejo es buscar asesoramiento profesional. O sea, ya sea dentro de una formación o bien si conoces a gente del sector, mándales tu trabajo. Mándales, porque lo más importante de esto es el feedback. Perdonad, que me suena la alarma. Ahora. El feedback, es decir, recibir información, conocimiento y experiencia a través del feedback es lo fundamental. Y está muy bien asumir que eres junior, pero aspira a más. Siempre, si tienes algo de experiencia, aspira siempre a algo por encima, porque eso lo que te va a dar es confianza. ¿Vale?
Bien, seguimos. Perdonad que vaya un poquito rápido, que me he comido mucha presentación. Gerardo Alberto, vale. Si tengo dos imágenes del mismo personaje pero en diferente posición, ¿vale? Y quiero obtener la secuencia de imágenes que me llevan de una a otra, ¿qué software o herramienta me recomiendas? Vale, para trabajar con imágenes 2D, imágenes de diferente posición, no sé si entiendo bien esta pregunta. A ver, si son imágenes, nos referimos a 2D, sería dibujando con Blender, por ejemplo, con un programa de Toon Boom de 2D en donde tú vas a plasmar el dibujo mucho mejor, ¿vale? Sería, colocas la imagen y puedes representarla, ¿vale? No sé si va por ahí la pregunta, si no ahora lo podemos aclarar. Sergio, ¿qué diferencias hay entre producir una cinemática y una secuencia cinematográfica? Vale. Cinemática está sujeta a la narrativa, totalmente sujeta a la narrativa de un videojuego. Es decir, no te diría un esclavo, pero tienes que saber qué ocurre antes y después del juego, jugarlo, y entonces entender bien lo que va a ocurrir en medio de una cinemática. La cinemática en sí es un complemento, ¿vale? En cambio, una secuencia cinematográfica, una secuencia en sí, si hablamos de cine, es un apartado o una sección dentro de una película, ¿vale? Que no complementa, sino que forma parte en sí de la película. Vale, no sé si te contesto. Markel, de nuevo, por lo que entiendo, hay una persona que hace rigging y otra persona que se dedica a animar. Sí. ¿Es fácil cambiar de área a otra? No es fácil. ¿Es común empezar con rigging y acabar como animador? Vale, el habitual es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres animar? A tope. Ve por animación. Estudia arte, estudia pues, animación más técnica, etcétera, pero ve por animación. ¿Qué pasa? Que yo me he formado en las dos áreas y siempre en un estudio, por suerte, he podido saltar. Si te dan esa oportunidad y te pica el gusanillo, a tope con ello, pero lo normal es que seas animador o rigger, ¿vale? En videojuegos tenemos que tener un perfil un poco técnico. Por tanto, yo era una respuesta muy clara porque venía de rig y de animación para hacer la figura de lead. Entonces, sí, te respondería como animador, como artista, especializarse, pero a lo mejor para ser supervisor, que no tienes por qué ser el mejor artista, sí que está bien tener un conocimiento de rig y animación en este área. ¿Vale? A ver, Emilio, entre Blender, Maya y otros programas de animación, ¿cuál es el mejor? Vale. El mejor es el animador, ¿vale? No, los software están ahí, es un mercado, es como tener una aplicación del móvil, como Instagram, Facebook. Al final tú decides si te mola más una u otra, ¿vale? TikTok, lo que quieras, donde quieras tú expresarte. Pero, ¿vale? No me voy a posicionar, ¿vale? Porque yo desde que he empezado, yo era nulo en ordenadores, en PC, en todo, y al final vas aprendiendo y te da igual uno que otro, ¿vale? Y como fácil o difícil, todos son iguales de difíciles. O sea que yo creo que yo me asesoraría por un poco el área en el que quieras trabajar, si es VFX o si es animación de cine o si es de videojuegos. Pero bueno, ahora Maya engloba, digamos, por el mercado un poquito más. Sí, me podría meter más por ahí. Maya. Y si tienes un cortometraje animado, ¿qué elementos son reutilizables de cara a hacer una secuela, ¿no? ¿Te refieres en forma de videojuego? Yo te diría que prefiero que ninguno. Si tienes un corto, yo me imagino haciendo un corto y luego trasladarlo al juego, yo me quedaría con la narrativa, porque es que luego contar cosas en gameplay cambia mucho. Igual no te valen las animaciones o no te vale el personaje, tienes que, no sé, cambiarlo por las necesidades del juego. Pero bueno, no es mala idea. La verdad es la primera vez que me preguntan eso y adelante si quieres probarlo. Pero lo ideal es que hagas corte en el corto, nunca mejor dicho, y trabajes de cero prácticamente en videojuegos porque la demanda del videojuego es más de narrativa, de gameplay y del diseño, ¿no? Del entorno, que las limitaciones son mayores en este caso en videojuego. Vale, si son imágenes 2D, pues eso, un programa de 2D, Gerardo, sería para eso, programa de Blender. Yo te digo Blender porque como es compatible con mucho, no sé, me parece que es gratuito y muy útil, ¿vale? Más, y mi interés es por saber si hay alguna herramienta que haga de forma automática generación de imágenes. Vale, pues sí, que haga interpolación. Creo que Toon Boom juraría, pero ahora mismo, bueno, ya hay desarrolladores en Disney que están haciéndolo ya.
Y yo creo que los programas 2D, que yo los tengo un poquito abandonados, ya están empezando a hacer, bueno, Flash es el que interpola porque realmente lo que hace es mover posiciones en un entorno del tiempo. Entonces, bueno, podríamos hablar de ellos, ¿vale? Vale, y una consulta parece que la última. Para poder conseguir trabajo como rigger, ¿qué tan importante es el scripting? Sí, muy importante. Ahora te detallo. ¿Es posible trabajar en grandes producciones sin ese conocimiento? Estás empezando, ¿vale? Bien, yo he aprendido sobre la marcha el scripting. Cuando empecé a riggear, empezaba a scriptar las cosas que riggeaba. Vale, he aprendido un poquito, he desarrollado en Python, al principio en Mel porque era lo que había, y luego en Python he hecho algunas cosas que habéis visto. Pero fui muy sincero conmigo mismo, con lo que yo quería. Yo quería quedarme con la parte de animación, que es donde estoy ahora más metido, y te recomendaría que hicieras cursos o alguna formación de Python, de scripting, de desarrollo de rig. Es fundamental, ¿vale? Es fundamental. Yo he trabajado con producciones importantes sin tener un control, pero siempre tenía un TD, un technical director, que sabía un montón de scripting, ¿vale? Y en definitiva, pues al final me decanté por la parte más de animación, que es donde estoy ahora, en Tequila Works. Vale, pues no sé si tenéis alguna preguntilla más, si no, pues ya vamos cerrando. Ah, mira, hay otra. Perdona, a la hora de hacer animaciones para videojuegos, ¿cómo se tiene en cuenta para que el hardware va a salir dicho videojuego? Vale, un poco cómo optimizar, eso es muy importante. Bien, hay una fase de preproducción que no lo he mencionado, que es el prototipo, la first playable y la vertical slice, que son como fases diferentes en donde se va testeando hacia dónde va a ir. Obviamente al principio no lo sabes, pero a medida que va avanzando el proyecto, sí que te van dando la plataforma, el hardware donde vaya a moverse. Y te van dando las limitaciones, te van a decir, va a haber loads o no va a haber loads, que son los niveles de detalle. Yo no he tenido mucha controversia con eso, porque intentamos con código siempre estar presionándoles del buen rollo para que nos digan esas limitaciones, ¿vale? Sobre todo código y dirección, y la gente de producción es la que te va a dar la clave para esa limitación. Al fin y al cabo, tiene de momento más limitaciones en juegos que en cine. Vale, pues creo que, no sé si hay alguna cosita más. Controlar de programación, blueprints. Está bien preguntado. La verdad es que nosotros estamos en una fase de aprendizaje en el estudio que queremos meternos. Yo no controlo de blueprints, controlo de montajes, sé llevar a cabo ciertas cosas, pero siempre hay en el equipo, ahora mismo en el equipo sí contamos con un par de animadores que controlan, y también os brindo la idea de que podáis aprender o bien por vuestra cuenta o bien dentro de alguna formación. Yo no lo veo imprescindible. Veo más importante controlar de diseño, de saber cuándo hay que hacer una cosa o una acción, más que de blueprint, porque en realidad no vas a hacerlo tú. El blueprint lo va a hacer un coder o un diseñador. Pero sí poder abrirlo, y un ejemplo concreto es una animadora que tenemos ahora, Lorena, muy buena, que controla, y el blending, que es la capacidad de mezclar una acción con otra, pues lo toca ella, toca un valor y mejora la animación, ¿vale? Eso es algo interesante por saber. Pues muy bien, yo creo que ya no hay más preguntas, así que nada, agradecerte un montón tu presencia, Arturo, y lo dicho, hablaremos para ver qué podemos compartir y qué no, y los que estáis por aquí, pues Genial. estar atentos al email, que lo que Arturo nos deje, lo compartiremos. Genial, sin Muchas ningún gracias a problema, pues todos. vamos a... Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos y hasta la próxima.